Bueno, hoy vamos a realizar una breve introducción al tema de fluidos, y cuando hablo de breve es porque es un tema súper amplio, con ecuaciones mucho más complejas de lo que vamos a ver, pero para efectos del curso, pues nos va a interesar ver lo que es densidad, presión de fluido, problemas de flotación que están asociados a leyes de Newton, flujos de fluido y ecuación de Bernoulli principal. Para poder entrar en el tema, en los temas más complejos, pues hay que empezar desde la parte más sencilla, que es básicamente los estados de la materia, y recordar que la materia tiene principalmente 5 estados y los reducimos a 3, que son sólido, líquido y gaseoso, donde estos estados están definidos por la capacidad de cohesión que tienen las partículas en cada uno de los componentes. Por ejemplo, en el gas tenemos unas partículas muy dispersas en el espacio con una fuerza de cohesión entre sí que es no tan fuerte. En el caso del líquido, pues ya tenemos a las partículas mucho más juntas, ejerciendo fuerzas de presión, fuerzas de atracción, electrostáticas entre sí, además de gravitacionales muy despreciables, pero aún así funcionan, están actuando. Y en el caso del sólido, las partículas están formando ya un cristal, donde están básicamente unidas por diferentes enlaces químicos que tenemos en cada una de las partículas. Los estados como el plasma y el condensado de Bose-Einstein son estados especiales en los que tenemos características especiales. Por ejemplo, un gas cargado ya viene siendo lo que es un plasma, y entonces estas características van definiendo nuevos estados de la materia que son principalmente desarrollados en laboratorio, pero además se pueden encontrar en la naturaleza, por ejemplo, en estrellas. El, Las principales características de los fluidos, bueno, se puede hablar de un fluido cuando se sabe que el fluido cambia su morfología a lo largo del tiempo, y además eh, es una cantidad de materia que va a tomar la forma de su contenedor, la forma en la cual está, es decir, la forma del espacio en el cual está contenido, y eso funciona tanto para líquidos como para gases. Hay muchos sólidos que también pueden ser fluidos. Un claro ejemplo, y que siempre se habla de él, es el vidrio. El vidrio es realmente un fluido. Si uno, por ejemplo, en una ventana se deja estática el vidrio por un tiempo, el grosor de la ventana es constante, y a lo largo del tiempo, en teoría, debería ensancharse hacia la parte inferior debido a las fuerzas gravitacionales que están actuando sobre el vidrio y asentando más la materia hacia la parte inferior. En otro ejemplo clásico de fluidos que aparentemente son sólidos es el pavimento. Por eso se deforman tanto las calles eh, del país, por ejemplo, porque el pavimento realmente nunca llega a un estado sólido completo, sino que es un fluido. Entonces las deformaciones que puede sufrir son muy amplias. Y un fluido entonces es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor, como les decía anteriormente. Hay dos principales ramas en el estudio de los fluidos, y son la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. Para la estática de fluidos, estamos viendo fluidos en equilibrio, donde no están en movimiento, están en reposo. Y para la dinámica de fluidos, es el caso contrario. Estamos estudiando el fluido en movimiento. Igual se aplican para ambos leyes de Newton y conservación de energía para analizar los problemas. Una propiedad básica de todos los fluidos, y además de todos los materiales, es la densidad, cosa de la cual hablábamos al inicio del semestre, y es una propiedad de qué tanta materia hay establecida en una cantidad de volumen. O eso se representa con la letra ρ, eso para un sistema en 3 dimensiones, qué tanta materia, qué tanta masa hay en un volumen.
Para un sistema de 2 dimensiones, podemos hablar de qué tanta masa hay en un área. Y para un sistema de una dimensión, llamémosle alfa, podría ser qué tanta materia hay en una línea, una longitud. Entonces, pasamos de un cubo, que sería el caso en 3 dimensiones, a un caso donde entonces la densidad se mide como ρ, que está asociado a un volumen, a un caso en 2 dimensiones, donde la densidad estaría medida por lambda y estaría distribuida en un área, por ejemplo en un plano, y pasamos al caso en el que la distribución de masa está en una dimensión, en una línea, por ejemplo. Una línea muy delgada, entonces no pueden considerarse las 2 dimensiones, solo se toma en cuenta la longitud. Como la otra propiedad de la densidad está la densidad relativa. La densidad relativa es básicamente, también se llama gravedad específica, y es básicamente una relación entre la densidad de un material y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces es una cantidad sin unidades que tenemos, que la densidad relativa es la relación entre la densidad de un material y entre la densidad del agua H2O a 4 grados Celsius. Entonces, si esto está en, no sé, kilogramos por metro cúbico, y la densidad del agua también está en kilogramos por metro cúbico, unidades, estas unidades se van a cancelar y la densidad relativa es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones. Ya habíamos visto otro caso de esto y era de una cantidad adimensional, y eran voy a cambiar acá de color, los coeficientes de fricción estática y coeficiente de fricción cinética, que no tenían unidades. Para materiales que no son uniformes, entonces se define una densidad media, porque es muy difícil, por ejemplo, tener un material, un espacio, en el que aquí se tiene mucho más densidad y luego se va haciendo menos denso y menos denso y menos denso, entonces se define una densidad media, porque la densidad en general no es uniforme en un material. O, por ejemplo, podría hacerse una densidad en función de la distancia, x cuadrado, no sé, por poner algún ejemplo. La densidad es una propiedad, esto es muy intuitivo para nosotros en general, porque es algo que vemos a lo largo de la vida, como que experimentamos, y sabemos entonces que la densidad depende de varias otras funciones, de varias otras variables, como la temperatura, la presión ambiental. Por ejemplo, si tenemos agua a no sé, 50 grados Celsius, vamos a tener que la densidad de esa agua va a variar. Si la llevamos al punto en el que está cerca de los 100 grados Celsius, por ejemplo a 98 grados Celsius, la densidad de esa masa de agua va a variar tanto que pasa a ser gas en lugar de líquido. Y el caso contrario, si le cambiamos la temperatura hacia el otro extremo, lo hacemos mucho más frío, vamos a tener que pasa de, estamos en líquido, le bajamos la temperatura, cambiamos toda su densidad y lo podemos llevar a alrededor de 0 grados Celsius, y vamos a tener que la densidad cambia de tal modo que hacemos entonces agua sólida que llamamos hielo. Y el caso de cuando llegamos a los, no sé, 90 grados Celsius, para poner no tan exagerado, vamos a tener que pasamos al estado gaseoso. Entonces son ejemplos de cambios en la densidad. La temperatura y la presión son variables que están muy, muy relacionadas. Entonces, en lugar de cambiar la temperatura, si podemos cambiar la presión, vamos a tener casos similares. Aquí observamos, por ejemplo, entonces, una gráfica de la temperatura en función, la densidad, perdón, densidad en función de temperatura, y cómo va a cambiar la densidad del agua en función de la temperatura. Se mantiene constante, aparentemente, sobre los 0 Celsius, y luego
hay un decaimiento en la densidad conforme incrementamos la temperatura. Como les decía, entonces, al llevar agua a temperaturas más altas, vamos a tener el cambio de fase de líquido a gaseoso en algún momento. Claros ejemplos de estos comportamientos muy importantes son aplicaciones ya a lo que es la atmósfera. Y vamos a ver. Como variaciones de presión y de temperatura afectarían la atmósfera y a sus diferentes altitudes. Ahora, ya estamos hablando de otra variable que es la presión, que no coloqué por acá. Pero la presión la conocemos como la fuerza normal que ha sido aplicada por unidad de área. Entonces, fuerza por unidad de área. Y fuerza normal por unidad de área. Cuando hablamos de fuerza normal, entonces hablamos de una fuerza que ha sido aplicada a una superficie de manera normal, es decir, de manera ortogonal. Tiene que estar formando un ángulo de 90 grados. Y la expresión para la presión entonces va a ser presión es igual a fuerza sobre área. Cuando un fluido está en reposo, por ejemplo, va a ejercer una fuerza que es ortogonal a cualquier superficie que esté en contacto con él. Por ejemplo, la pared de un recipiente o el cuerpo sumergido en el fluido. Entonces, por ejemplo, si tenemos un fluido, un tanque lleno con un fluido dado, todos los puntos en ese tanque van a estar experimentando presión en todas las direcciones que proviene de todo el fluido de las otras regiones para cada uno de los espacios. Y el recipiente que lo contiene también va a estar experimentando presión. Hablamos de que la presión entonces va a variar con la profundidad, porque si tenemos un punto en este tanque, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Si tenemos un punto en este tanque a una altura dada, vamos a tener que más fluido va a estar presionando sobre él. Quiere decir que cierto fluido va a estar presionando sobre él. Pero si bajamos a esta región, por ejemplo, toda la columna que está sobre ese fluido, esta región de fluido, va a estar ejerciendo presión sobre él. Entonces vamos a tener, una vez más, que hay una variación de la presión en función de la altura. ¿Cómo funciona eso? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer espacio por acá. Voy a dibujar una vez más el tanque acá. Más o menos por ahí, que contiene un fluido. Si delimitamos una región de ese fluido y podemos analizarlo con leyes de Newton, por ejemplo, vamos a estudiar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese fluido. Entonces vamos a tener un peso por acá que va a estar asociado a la presión que está ejerciendo el fluido que está en esta región. Vamos a tener el peso de la masa de ese fluido. Vamos a tener peso, es decir, presión que está ejerciendo. Voy a ponerlo con otros colores, esas fuerzas. El rojo. Tenemos una fuerza asociada a la presión del fluido superior. Una fuerza asociada a la presión del fluido que está inferior. El peso del objeto, la cantidad de masa. Y vamos a tener que eso depende de las altitudes, entonces, de las alturas. Esto es una altura, llamemos D. Esto va a ser una altura D más H, donde H entonces va a ser la altura del fluido en cuestión, del cuerpo o el fluido en cuestión, del fluido. Si analizamos o hacemos la sumatoria de fuerzas en este cuerpo, vamos a tener entonces que tenemos fuerza asociada a la presión en la superior o la inferior, menos la presión, bueno, que esta sea la superior. Entonces llamemos aquí nada más PA.
Y esta ya vemos que va a ser P sub 0A, que es la superior, va a ser la presión por el área. Y el negativo del peso, M por G. Todo esto es sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, ¿de dónde sale esta P por A? Eso sale porque decíamos que presión es igual a fuerza sobre área. Si despejamos para esta fuerza, entonces fuerza es igual a, paso este a multiplicar, área por presión. ¿Ok? Y vamos a tener entonces que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser presión por área menos presión inicial o presión de la parte superior por el área menos, aquí vamos a hacer un cambio con esta M. Recordando que la densidad es igual a, esto es un ρ, letra griega, masa por masa entre volumen, y entonces la masa del fluido en cuestión va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces sustituimos esta masa en esta masa y tenemos densidad por volumen por gravedad es igual a 0. Y ahora este volumen es el volumen de esta región de fluido que estamos considerando. Y la región de ese fluido va a ser altura, que es H, por el área transversal del fluido. Digamos que si estamos en un cilindro, voy a eliminar esto por acá. Si estamos en un cilindro, por ejemplo, vamos a tener que la altura, el volumen pues es la altura por esta área transversal. ¿Ok? Y eso es el área que está apareciendo acá en todo lado. Área. Es el área del volumen de fluido que estamos considerando. Entonces, el volumen lo voy a poner en términos del área y decimos que entonces el volumen es el área por la altura. Entonces, si eso lo sustituyo acá, vamos a tener una vez más que la presión por el área menos la presión por el área, y donde esta área es la misma área de esta sección de fluido que estamos considerando, menos el ρ por la altura, por el área, por la gravedad, tiene que ser igual a 0. Y de esta expresión podemos entonces dividir todo entre el área para cancelar el área. Cancelo acá, en rojo, cancelo áreas y me queda que la presión va a ser igual a, bueno, un paso previo, menos la presión inicial va a ser igual a la presión superior a menos la densidad por la altura por la gravedad igual a 0. Ahora, si despejo para la presión P, que es la presión que está ejerciendo en general el fluido, vamos a tener que la presión va a ser igual a la presión superior que está sobre el fluido en consideración más el ρ GH, que es esto, de el peso asociado al fluido. Entonces acá, voy a escribirlo en azul, tenemos la presión superior, y esa presión tiene un nombre y es la presión atmosférica. Presión superior o presión atmosférica, bueno, puede no ser la presión atmosférica, pero en muchos casos es la presión atmosférica, ATM, y este es el término asociado a el peso del fluido en consideración, término del peso. Pero ojo que no incluye la masa, entonces no podemos hablar del peso per se. Ahora, como decíamos que la presión es una función de la variación de la profundidad, podemos decir que en el caso de que esto no sea la presión atmosférica, esto, vamos a tener un delta de presión. De nuevo, devuelvo el P sub 0, que sería P inicial, al otro lado, es igual al ρ GH, pero para dos puntos cualquiera en
a todo lo largo de la columna de fluido, podemos hablar de que el delta de presión va a ser igual al ρg por el delta de la altura o el delta de Y. Este aquí sería el delta de Y, este sería el delta de la presión. Puesto en forma más explícita, P2 menos P1 o P final menos P inicial es igual a ρg por el delta de la altura, Y final menos Y inicial. ¿Ok? Y a eso le llamamos entonces que la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido con densidad uniforme se puede encontrar de esta manera. ¿Ok? La diferencia de presiones. Esto es una ecuación muy importante. Ojo que aquí la estoy recalcando entonces en un cuadro. De igual manera podría despejar, si conozco la presión inicial y la altura inicial la tomo como 0, podría despejar para llegar a esta expresión inicial. Si tienen dudas al respecto, me avisen. Y bueno, como les hablaba anteriormente, entonces esto se puede asociar a cómo cambia, un ejemplo clásico, pues es cómo cambia la presión en función de la altura y la temperatura en la atmósfera. Un término muy importante, un concepto muy importante del que podemos hablar es la ley de Pascal y básicamente está asociada a la ecuación anterior que nos dice que si aumentamos la presión en la superficie, entonces tenemos la presión en superficie va a ser 0. Bueno, P es igual a P sub 0 menos más G rho H. Si incrementamos la presión en la superficie, esta presión, la presión a cualquier profundidad aumenta. Ok, entonces ojo que vamos a tener que al incrementar la presión que está en la parte superior del fluido, la presión que está en esta parte o en la inferior o en cualquier otra parte inferior va a incrementar, porque es función de justamente esto. Es decir, son directamente proporcionales. Si afecto uno positivamente, el otro se va a afectar positivamente. Si por el contrario reduzco la presión en la parte superior, te marco con una flecha más pequeña, la presión en la parte inferior va a ser menor. Y bueno, la ley de Pascal se le atribuye al francés Blaise Pascal, que fue un gran científico en los años 1600. Básicamente la ley de Pascal entonces dice que la presión aplicada a un fluido encerrado, como hablamos de este fluido encerrado por más fluido alrededor, se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Es decir, se distribuye, si yo aplico aquí una fuerza, una presión o una fuerza asociada a una presión, el fluido en todas partes va a verse afectado, en todas direcciones. Esa es básicamente la ley de Pascal. Una gran aplicación de la ley de Pascal es como vemos los tubos estos creo que se llaman tubos de Pascal, de hecho. Y vemos que la presión, a pesar de que todas las morfologías de los tubos son distintos, el fluido va a llegar a la misma altura siempre en el tubo, porque la presión que se está ejerciendo entre lo que tengo aquí arriba, hacerlo en rojo, que es la presión atmosférica, eso es presión atmosférica, atmósfera. En la parte superior de la columna va a ser la misma y la parte inferior de la columna va a ser la presión que está ejerciendo el líquido. Y la presión que está ejerciendo el líquido va a ser la misma en todas estas direcciones. Por lo tanto, como vimos que la presión es igual a la presión atmosférica más el ρgh, si esta presión es la misma para todos, no es 0, perdón. Si esta presión es la misma para todos y la presión esta es misma para todos, entonces la altura que va a alcanzar ese tubo va a ser la misma para todos. Esta altura va a ser la misma para todos los tubos. Una aplicación muy útil en esto es los pistones, en general pistones. En este caso, el ejemplo que pone el libro es un pistón que se utiliza para pues, levantar cargas pesadas, o por ejemplo un carro, en donde vamos a tener aplicando una fuerza
de este lado, F1, asociada a un área, pero adentro tenemos el mismo fluido en todos lados, va a tener una resultante de presión igual en este lado debido a la ley de Pascal. Entonces, si se aplica una fuerza en esta, aunque sea pequeña, vamos a tener que la presión tiene el mismo valor, como ahora decíamos, en todo el fluido, todos los puntos del fluido a la misma altura. Y como la presión aquí va a tener el mismo valor, va a ejercer que el pistón tenga la misma presión, y si se distribuye en un mayor área, entonces la presión que produce la fuerza va a ser capaz de sostener, en este caso, un auto o cualquier otro objeto con alto peso, a pesar de que la fuerza inicial que se está aplicando no necesariamente tenga que ser grande. ¿Sí? Es nada más una asociación entre las áreas inicial, por acá, y el área que está encargada de levantar el peso. Cuando hablamos de mediciones de presión, entonces, vamos a trabajar con varios términos, que son presión barométrica, presión manométrica y presión absoluta. Hablábamos entonces de que la presión atmosférica va a estar asociado a el ρg por la altura. Y el caso de, por ejemplo, este caso, que es el caso del mercurio, si tenemos que la presión aquí actuando es presión atmosférica y acá tenemos una presión dada asociada al mercurio, podemos hablar entonces de que la presión atmosférica va a ser igual a la columna de mercurio que se esté elevando según esta presión ejercida. ¿Ok? Porque entonces tenemos, si es presión es igual a presión atmosférica más el ρg por la altura. La presión que se está aplicando es la atmosférica, esta presión sub cero. Y aquí en teoría no hay presión, ¿verdad? Es presión cero. Entonces este término se me hace cero. ¿Con qué presión va a ser igual a, perdón, cero va a ser igual a la presión atmosférica más ρgh? Ahora, si despejo para esto, voy a tener que presión es igual a ρgh negativo. Pero como estamos midiendo la altura, a partir de acá podemos tomar como que esto es positivo. Nada más una formalidad. Y podemos decir entonces esto que ponía al inicio. Y si se hacen los cálculos, por ejemplo, para el caso del mercurio, esto es un clásico ejemplo en el que se utilizan la medición de presión de la atmósfera para asociarlo a mediciones más humanas. Podemos encontrar que la presión de la atmósfera sobre la densidad, ahora esta densidad desde el mercurio, por la gravedad, va a ser igual a 760 metros, 0.760 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el equivalente a una atmósfera en cuanto a una columna de mercurio va a ser 0,760 metros o 760 milímetros de mercurio. Y es por eso que entonces empiezan a surgir toda una serie de asociaciones, una atmósfera, asociaciones entre diferentes variables para poder medir las presiones. Y van a ver esto en muchos casos. Una atmósfera, de hecho los químicos lo utilizan mucho, son 760 milímetros de mercurio. Otra equivalencia entre atmósferas es que una atmósfera son 1,013 por 10 a la 5 pascales. Ok, esos son pascales. PA es un pascal. Otro físico de antaño, de hace siglos. Otro ejemplo para medición de presiones, entonces va a ser este tubo, en el cual ahora sí vamos a tener una presión ejercida acá. Se ve. Una presión ejercida acá por un gas, por ejemplo. Si tenemos un gas acá inmerso, al cual le asociamos un líquido en la parte restante del tubo, vamos a tener que la presión sí es mantenida. Por ejemplo, P entonces va a ser igual a P sub 0 más
rho GH. Ahora esta presión no es cero, porque aquí hay una presión, pero la presión atmosférica sigue siendo presión atmosférica. Y bueno, vamos a tener entonces que estas dos presiones, la presión ejercida por por este gas con respecto a la presión atmosférica, va a establecer la relación que hay entre la altura a la cual se eleva el fluido por esta columna. Por ejemplo, si el tubo fuese muy corto, digamos que llegue por acá, y la presión que está ejerciendo este gas es muy grande con respecto a esta altura y con respecto a la presión atmosférica, entonces muy probablemente el líquido terminaría saliéndose del tubo. Algo que no dije al inicio es que voy a tratar de cubrir toda la teoría y luego empiezo con la resolución de problemas. Bueno, ya vimos entonces, hicimos una breve introducción, vimos densidad, presiones en un fluido y ahora entonces pasamos a lo que es flotación. Básicamente vamos a tener un cuerpo de agua contenido en un espacio, en este caso es como ver un beaker, y vamos a analizar las fuerzas que estarían actuando en la región central del fluido, por ejemplo. Las fuerzas van a estar asociadas a todas las presiones que están ejerciendo las pequeñas porciones de fluido en el centro de ese fluido. ¿Ok? Y si se hace una sumatoria de fuerzas, entonces, como todas las fuerzas están actuando al mismo tiempo y en conjunto sobre la región central del fluido o cualquier otra región, por ejemplo, si considero acá, van a equilibrarse. Y entonces el cuerpo va a estar en lo que llamábamos en equilibrio y vamos a estar viendo un ejemplo de eh, fluidos estáticos, ¿ok? Estática de fluidos, más bien. Es estática de fluidos. A este cuerpo entonces se le pueden atribuir las fuerzas del peso. Como cualquier otro sistema con masa, vamos a tener, ojo que el libro otra vez utiliza una W, el peso asociado a la masa de fluido y vamos a tener una nueva fuerza que tiene que estar actuando como resultante del peso para que el sistema pueda estar en equilibrio, que a esta fuerza se le llama boyante y por eso se denota como una B. La fuerza boyante entonces, de nuevo, es una fuerza que surge debido a la tercera ley de Newton. Ahí, surge debido a la tercera ley de Newton. Porque si tenemos que el cuerpo está estático, una vez más, aquí el cuerpo no se está moviendo, a pesar de que hay un montón de fuerzas actuando en todas las direcciones, si tuviésemos solo al peso del fluido actuando, tendríamos una fuerza extra que estaría empujando el fluido hacia abajo. Pero como el fluido está estático, surge y se encuentra una nueva fuerza que está contrarrestando al peso para que el fluido esté, o la masa de fluido esté en equilibrio, que va a llamarse la fuerza boyante. Esa fuerza la encontró, bueno, la determinó Arquímedes mediante el principio, mediante un principio muy básico, es una historia interesante. Arquímedes le asignaron la tarea de medir cuánto era el volumen de una corona para determinar si, la densidad, perdón, de una corona, para determinar si estaba hecha o no de un metal real, de oro de verdad, y él lo que hizo fue esto, entonces medir las fuerzas que actuaban en la corona y sumergiéndola en un fluido. Y es el momento eureka, es el clásico momento eureka, y de ahí viene toda la expresión. Entonces, para realizar el análisis de las fuerzas de flotación en el sistema de fluido que estamos hablando, es decir, el fluido en el centro del resto de fluido, la masa aislada de ese fluido, tenemos que considerar que estaría actuando entonces el peso, el mg, donde aquí es la masa de fluido, y la fuerza boyante, que está positiva porque está hacia arriba.
igual a la masa por aceleración, según segunda ley de Newton. Pero como estamos estáticos, el fluido no se está moviendo, esto es cero. Entonces eso es igual a cero. Vamos a tener entonces que la fuerza boyante, B, va a ser igual a la masa del fluido sumergida por la gravedad. Gravedad es vector. Y la masa del fluido sumergida, si no la conocemos, podemos determinarla a través de la misma relación que había hecho ahora. Densidad es igual a masa entre volumen, lo que implica que masa es igual a volumen por gravedad por densidad. Y entonces la fuerza boyante va a ser igual a densidad del volumen del fluido por la densidad del fluido por la gravedad. Una vez más, este volumen es el volumen sumergido, porque podría no estar completamente sumergido el cuerpo o la masa de fluido que estemos considerando, y entonces eso cambia la ecuación. Y nada, por ahí va. La densidad, entonces vemos que va a estar muy asociada a la flotación de un cuerpo, y un cuerpo cuya densidad es menor que la del líquido, entonces podría estar flotando, ya sea parcialmente o completamente, en el líquido. Por ejemplo, nosotros humanos somos cuerpos mucho más densos que el aire. El aire es un fluido y por eso es que no salimos volando, además de la gravedad, porque entonces, como tenemos una densidad mayor a la del fluido, que es el aire en el cual estamos inmersos, no flotamos sobre el fluido, sino que nos mantenemos eh, en la parte inferior del fluido. ¿Ok? Muchos de estos principios se utilizan para distintas mediciones. Por ejemplo, un hidrómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la densidad de los líquidos en general. Cuanto mayor sea la densidad de un líquido, entonces menor será la porción sumergida del cuerpo. Si tenemos un líquido muy denso, por ejemplo, el agua es un líquido muy denso o un fluido muy denso, en comparación con otro cuerpo, el cuerpo no podrá, perdón, menor será la proporción o la porción del cuerpo que será sumergida. Otro ejemplo, la madera. La madera, tenemos un bloque de madera. La madera es, en promedio, hay muchos tipos de madera, pero en promedio es menos densa que el agua. El agua es más densa que la madera y por eso es que la madera flota. ¿Ok? Si por el contrario tenemos una bola de metal, igual sumergida en el agua, quiero decir, igual estaría sumergida en el agua completamente porque es mucho más densa que el agua. Ya a partir de haber determinado qué es flotación eh, y cómo funciona un poco la estática de fluidos, podemos pasar a los flujos en general y determinar que hay varios tipos de flujo, principalmente dos tipos de flujo, que son el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar es básicamente cuando el fluido está estable. ¿Ok? Se tiene igual flujo, pero a velocidades bajas. eh, a velocidades bajas. Entonces el flujo es laminar, la trayectoria es uniforme, no hay complicaciones, mayores complicaciones en el sistema de flujo que estamos viendo. Si el flujo, por el contrario, es turbulento, es porque tenemos una rapidez muy alta, a la que le llamamos rapidez crítica, que entonces va a caracterizar al fluido por tener mucha turbulencia y muchos remolinos que se están formando a lo largo de todo el flujo y va a generar un sistema caótico, irregular en general. Nosotros no vamos a ver este tipo de problemas de sistemas con flujos turbulentos porque son muy complicados y las ecuaciones involucradas son muy complicadas, pero se pueden estudiar. La mayoría de soluciones se hacen, como les comentaba, creo la clase pasada, con resolución de sistemas numéricos y no se pueden hacer analíticamente. O sea, no podemos resolver una ecuación como la hemos resuelto usualmente, el B igual mg, etcétera. No podríamos resolver estas ecuaciones, sino que se tienen que hacer aproximaciones para poder estudiar este tipo de problemas físicos. Otra
otro concepto importante dentro de los fluidos es la viscosidad, y es principalmente la descripción de cómo fluye el fluido para, para caracterizar cómo está funcionando la fricción interna en el fluido consigo mismo. Entonces, si un fluido es más viscoso, va a fluir menos porque va a tener más resistencia entre las capas que hay entre sí, básicamente a este punto. Y si el fluido es menos viscoso, entonces vamos a tener que va a fluir de manera más sencilla. Por ejemplo, la miel, el aceite son fluidos más viscosos que el agua. Y de eso estamos acostumbrados, ¿verdad? Eh, si tratamos de verter una botella que contiene agua, va a ser mucho más sencillo que verter una botella que contiene miel, porque la miel es mucho más viscosa. La viscosidad entonces hace que parte de la energía cinética del fluido se convierta en energía interna y se vaya eh, ejemplificando en la fricción o transmitiendo a través de la fricción. Muy similarmente a como cuando hablábamos de un fluido, un objeto que se desliza por una superficie, aquí vamos a tener una capa de fluido que se está deslizando sobre otra capa de fluido y entonces hay fricción debido a la viscosidad entre ellas. Esos valores se pueden determinar, sin embargo, no vamos a entrar en ellos. Es más importante para nosotros saber que existen estos términos. Además, teníamos también lo que vendría siendo un flujo ideal, que para nosotros es un fluido no viscoso, es estable, es incompresible y además es irrotacional. Todo eso tiene sus denominaciones. Si el fluido es no viscoso, se desprecia la fricción interna. Como les decía, no es nada fácil asociar fricciones a fluidos entre sí mismos. Y entonces un fluido ideal es no viscoso o con una viscosidad muy baja. El fluido puede ser estable, es decir, tenemos un flujo laminar, no tenemos flujos turbulentos, en los cuales generan torbellinos y demás. Y todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad. Si yo establezco un punto, un área, todas las partículas que pasan por esa área van a tener la misma velocidad. El fluido es incompresible. La densidad del fluido es incompresible, es constante. La densidad entonces va a ser igual a una constante, a menos que se diga lo contrario. Y se puede considerar como la densidad igual a lo largo de todo el fluido. Y si el fluido es irrotacional, es porque el fluido no tiene la cantidad de movimiento angular, el momentum angular. El momentum, lo habíamos visto, es una P, M por V, pero en este caso va a estar asociado a un movimiento circular, el momentum angular, y se denota con una L, perdón, una L mayúscula. Y entonces la cantidad de momentum angular en torno a un punto alguno no va a existir para nosotros. Si, por ejemplo, una pequeña rueda de paletas se coloca en alguna parte de un fluido y no gira en torno al centro de masa de la rueda, entonces se tiene que un flujo es irrotacional. Es un ejemplo ahí como para entender un poco qué es un flujo irrotacional o no. Ahora hablábamos entonces de líneas de corriente, por ejemplo, acá, que cuando pasan por un mismo punto tenemos la misma velocidad. A esos puntos por los que pasan la materia, en este caso la materia asociada a un fluido, les podemos asociar una línea de corriente, que va a ser desde dónde parte la partícula y por dónde se dirige la partícula hasta dónde llega. Es la trayectoria entonces que toma una partícula. La velocidad se puede asociar a, a ese movimiento y siempre va a ser tangente a la trayectoria. Por ejemplo, si tenemos un flujo o menos lineal, podemos tener que la velocidad entonces que se encuentra en ese punto va a ser tangente a esa dirección. Y si puede establecer, por ejemplo, un cilindro, que sería un conjunto de líneas que involucran todo el fluido, podemos estudiar entonces una ecuación de continuidad o la continuidad del fluido. Si entonces, volviendo acá atrás, agarramos una porción del fluido, ¿verdad?
tenemos todo un fluido por allá. Pero agarramos solamente la porción que está representada por ese cilindro. Ese cilindro, en teoría, debería ser el mismo que se va conservando conforme se va desplazando en el espacio. Entonces hablamos de que debe haber una continuidad. Tiene que ser el mismo fluido que está acá, que se va desplazando en el tiempo, al mismo fluido que se encuentra en otro punto en el espacio, porque ese fluido tiene que mantenerse constante, ¿verdad? No estamos perdiendo masa, no estamos sacando el fluido hacia ninguna dirección. Y ojo, que una vez más la velocidad acá es tangencial al movimiento. Si hablamos entonces de continuidad de ese fluido, podemos hablar de que vamos a tener una conservación. Bueno, primero tenemos un área asociada a cada región, área transversal del el fluido del cual estamos considerando. Tenemos un diferencial de longitud de ese cilindro y tenemos una velocidad asociada. Volviendo acá, tenemos esta área, que es la del cilindro que estamos tomando, una longitud del cilindro que estamos tomando, cilindro de fluido, y va a estar asociada a eso una velocidad. Es lo que estamos haciendo acá, pero para dos puntos en el espacio. Vamos a tener entonces que esta ecuación es de movimiento rectilíneo uniforme. El delta X va a ser igual a la velocidad constante para la partícula, para el punto 1, por ejemplo, por el delta del tiempo. Y vamos a tener también que la masa M del fluido en 1 va a ser igual a la densidad por el área por el delta X. Eso es porque densidad es igual a masa entre volumen. Volumen de espejo para la masa es igual a densidad por volumen. El volumen de un cilindro es área por altura. Entonces vamos a tener ρ que por área por la altura, que va a ser esta altura, ¿verdad? El delta X. Y lo ponemos ahí. Y entonces de ahí sale eso. Y vamos a ver qué más por acá. Y luego entonces podemos sustituir ese delta X por esto, para tener que la masa del cilindro de fluido 1 va a ser igual a ρ por la altura, perdón, por el área del cilindro 1 por la velocidad que lleva ese volumen de agua por el delta del tiempo. Y lo mismo hacemos esto es para la masa del cilindro 1 en el punto 1. Ok, lo mismo, haciendo lo mismo para el punto 2. Voy a borrar esto por acá. Haciendo lo mismo para el punto 2, vamos a tener un delta en x2, que va a ser igual a la velocidad en 2 por el delta en el tiempo. Y la masa, entonces, va a ser igual a ρ por el área del cilindro en 2, por la velocidad en el punto 2, por el delta en el tiempo. En teoría, lo que estamos viendo es que tiene que haber una conservación de la masa, como les decía. La misma cantidad de materia asociada al fluido que está acá, tiene que estar en este otro punto, porque no estamos sacando materia, no estamos perdiendo materia. Entonces, la materia, la masa que va a haber en el punto 1, tiene que ser igual a la masa que está en el punto 2. Lo que nos lleva a decir, voy a hacer por este lado, en blanco, lo que nos lleva a decir que si masa 1 es igual a masa 2, ρ por el área en 1, por la velocidad en 1, por el delta t, tiene que ser igual a ρ por el área en 2, por la velocidad en 2, por el delta t. Y ojo que estamos hablando de la misma densidad del fluido, porque es el mismo fluido a lo largo de todo el sistema. Y va a ser el mismo tiempo, porque debería recorrer el mismo tiempo a partir en el punto 1 que en el punto 2. Está en el mismo sistema, entonces deberían recorrer el mismo tiempo. Debido a eso, podemos cancelar la densidad a ambos lados del igual y vamos a quedar con que el área 1
la velocidad en 1 va a ser al área 2 por la velocidad en 2. Tiene que haber una conservación por este lado. Entonces, tenemos que la ecuación de continuidad va a estar definida como A1 por velocidad 1 es igual a A2 por velocidad 2. Y esto es otro resultado muy importante. Ahí. Y bueno, entonces acá tenemos la ecuación de continuidad para un fluido que va a ser incompresible. Compresible, es decir, la densidad se mantiene constante en todo lado. Y donde A denota áreas transversales, el fluido en cada uno de los puntos. Y la velocidad, o V, V1 y 2, va a ser en realidad rapidez, porque no estamos tomando vectores, estamos tomando nada más la magnitud. Entonces es la rapidez del fluido en cada uno de los puntos. Si la rapidez del fluido lo tomamos como un diferencial, podemos hablar también de el dv delta t. Entonces aquí tenemos la rapidez del flujo de un volumen. Tendríamos rapidez del flujo de volumen. Eso sería, ¿qué tanto está variando el volumen en función del tiempo? ¿Cómo varía el volumen en función del tiempo? Y eso puede estar asociado entonces a cómo varía el volumen en el tiempo. Me lo va a decir qué tanta área recubre el volumen en una rapidez dada. Ok, eso es otro resultado importante, que es muy teórico. Y una vez más, el área ahí es el área transversal. Ok, ya vimos entonces densidad, presión, flotación, ya vimos flujos de fluidos y nos falta nada más una última cosa que sería la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli surge por el principio de conservación de la energía, que ya veíamos anteriormente en otras clases. Si el flujo del fluido o el fluido es incompresible, es decir, la densidad es igual en todo punto, el fluido va a ser a través de un tubo con sección transversal variable, debería ser el mismo. ¿Ok? Entonces, si tenemos un fluido incompresible fluyendo por un tubo con sección transversal variable, es decir, tenemos acá un tubo en el que tenemos una sección transversal que empieza angosta y luego se hace más ancha, la rapidez debería cambiar. La rapidez en este punto, V1, debería ser diferente a la rapidez en esta sección, V2. De modo que el elemento de fluido que va acelerándose por acá o va moviéndose por acá va a compensarse con velocidad en el momento en que pase por esta otra sección. Si el tubo es horizontal, por ejemplo, entonces la fuerza que causa esta aceleración debe ser aplicada al fluido circundante. Es decir, hay una variación en la presión. ¿Ok? Recapitulando y recordando entonces, si tenemos un cilindro por el cual está circulando un fluido y ese cilindro presenta un ensanchamiento o por ejemplo, podría ser el caso contrario, un estrechamiento, el fluido va a tener que cambiar su velocidad en cada uno de los puntos porque tenemos una conservación de la energía. No podemos tener que, como se está conservando la masa, acá y en este punto 1 y en este punto 2 o en este punto 3, la velocidad sea diferente. Perdón, la masa sea diferente, porque es la misma masa de fluido. Entonces, lo que tiene que estar cambiando ahí es la velocidad para que haya una conservación de la energía. Vamos a ver esto un poco más claro acá. Tenemos que tener la misma masa de fluido acá y la misma masa de fluido acá. Si consideramos el flujo del fluido en un punto 1, punto 2. Y si aplicamos entonces la ley de conservación de la energía, recordamos que el trabajo
tiene que ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Por ejemplo, en la región 1. Si la fuerza asociada ahí va a ser la fuerza de la presión, que estamos viendo acá, ya sabemos que la fuerza de la presión es P por A, donde va a ser asociado al punto 1 por el delta X en 1. Ahora, área por longitud es un volumen de un cilindro, entonces P por 1 va a ser el volumen en 1. Si hacemos lo mismo para la región en 2, que es esta, vamos a tener el resultado similar, análogo. W2, trabajo en la región 2, va a ser ahora menos P2 por A2 por delta X en 2. Y eso va a ser igual a menos P2 por el volumen en 2. Pero, bueno, primero, este menos es debido a que el fluido se está moviendo en esta dirección, ¿verdad? Tenemos aquí el fluido en esta dirección y la presión del resto del fluido se está ejerciendo en esta dirección. Entonces, por eso es que la presión es negativa. Y el volumen tiene que conservarse, porque la masa de agua que tenemos, o masa de fluido que tenemos aquí, tiene que ser la misma masa de fluido que tenemos aquí. Y si densidad es igual a masa entre volumen. Si la masa es la misma para un fluido que es incompresible, entonces tenemos la misma densidad, el volumen tiene que ser el mismo. Entonces, V1, voy a ponerlo en blanco, V1 tiene que ser igual a V2. Por lo tanto, trabajo en 1 tiene que ser igual a P1 por V. Llamémosle a estas dos V entonces. Y el trabajo en 2 tiene que ser igual a P2 por V. Y el trabajo neto entonces realizado en el sistema, W, va a ser igual al diferencial de presiones de 1 a 2 por el volumen. Nada más estoy restando entonces. Digo que el trabajo total va a ser, voy a ponerlo acá, trabajo total va a ser igual a W2 menos W1, que es el trabajo que se requiere para desplazar el fluido de 2 a 1. Y sería, trabajo es igual a la diferencia de las presiones. Presión final 2 menos presión inicial por el delta de volumen. Sí, ahí estoy sacando factor común el volumen. Y esto es otro resultado importante. Ahora, partiendo de ese sistema, donde encontramos el trabajo, también podemos, más bien como encontramos trabajo, también podemos recordar las ecuaciones de energía cinética y energía potencial. La energía cinética va a ser en el punto 1, o bueno, el delta es final menos inicial, entonces energía cinética final en 2 menos inicial. Y va a ser entonces en el punto 2 menos en el punto 1. En el punto 2 va a ser masa medios por la velocidad en 2 al cuadrado, y en el punto 1 va a ser masa medios por la velocidad en 1 al cuadrado. Y ahora el delta en la energía potencial va a ser igual a el peso, la energía asociada al peso en 2 menos la energía asociada al peso en 1. ¿Sí? Si se realiza si se aplica pues el teorema de trabajo y energía, vamos a recordar que W es igual al delta K más delta U. Vamos a tener entonces que W es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado menos la masa medios por la velocidad en 1 al cuadrado más mg/2, que es el peso de la energía potencial, menos energía potencial en 1. Y
recordando que la densidad es igual a la masa por el volumen, vamos a sustituir eso en masa y vamos a tener que entonces delta en P por el volumen, que es el trabajo, va a ser igual a medio del ρ por el volumen por la velocidad en 2 al cuadrado menos igual ρ volumen medios velocidad en 1 al cuadrado. Lo mismo para estas masas, más ρ volumen G por Y2 menos ρ volumen por G en Y1. Se puede cancelar entonces el volumen a ambos lados de la ecuación, porque todos los términos lo tienen. Entonces cancelo volumen, cancelo volumen, cancelo volumen, volumen, volumen. Y eso me queda que P1, P2 menos P1 negativo por el menos que teníamos arriba va a ser igual a ρ medios la velocidad en 2 al cuadrado menos ρ medios la velocidad en 1 al cuadrado más ρ G Y en 2 menos ρ, ya está aquí, no se ve, menos ρ G Y en 1. Y ese es un resultado muy importante también. Esta es la ecuación de Bernoulli. Ok. Me lo salté por acá. Esta que está acá es la ecuación de Bernoulli. Voy a borrar todo esto para poder escribirlo más explícitamente. Lo que vimos fue toda la derivación para poder llegar a la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli entonces es que la presión va a ser igual la presión más el ρg en Y más el ρ medios por la velocidad al cuadrado tiene que ser una constante. ¿Por qué tiene que ser una constante? Porque como veíamos anteriormente, llegamos a que P1 menos P2 igual a energía cinética en 2 menos energía cinética en 1 más energía potencial en 2 menos energía potencial en 1. Si pasamos a un lado todo lo que tiene 2 y a otro lado todo lo que tiene 1, vamos a tener P1 más K1 más U1 es igual a K2 menos P en 2, perdón, más P en 2 más U en 2 tienen que ser igual, esto y esto. Entonces tenemos una conservación. La ley de Bernoulli entonces termina siendo una conservación. De modo que la presión más la energía cinética más la energía potencial tiene que conservarse. ¿Qué significa que se conserve? Que es una constante, como decía acá arriba. Y por eso es lo mismo que está acá escrito. Presión por energía potencial, en este caso acá, por la energía cinética, bueno, más la energía cinética, tiene que conservarse, tiene que ser una constante. Y esa es la ecuación de Bernoulli. Resultado muy importante, lo voy a recalcar en rojo para las aplicaciones que vamos a ver luego. Una aplicación para la ley de Bernoulli es el medidor de Venturi. Medidor de Venturi. Y es básicamente un medidor que se utiliza para medir la rapidez que hay en un fluido que está confinado en un tubo. Entonces tenemos acá la rapidez por acá. Y dependiendo de la rapidez que esté en esta área transversal o en esta área transversal, vamos a tener que va a haber una altura asociada a estos tubos. ¿Ok? Entonces el fluido básicamente entra en este tubo debido a la presión que está ejerciendo la rapidez del volumen de agua que está cruzando esa sección. Y entonces, si es más rápido, por ejemplo, puede que empuje más el fluido o viceversa. Si es mucho más rápido, puede ser que lo empuje, lo atraiga más hacia abajo
y entonces la altura en el tubo de agua va a ser menos. Y la otra aplicación que se puede ver de Bernoulli es en aerodinámica y es básicamente, se ha utilizado básicamente para eh, el diseño de aeroplanos, aviones, etcétera. Y debido a que se puede estudiar la sustentación, que es básicamente una fuerza que actúa hacia arriba sobre el lado inferior del ala, es decir, por acá. Aquí está actuando una fuerza debido al flujo de fluido, ¿sí?, que está teniendo el avión eh, inmerso en el aire. Como se está desplazando a una velocidad dada, van a tenerse fuerzas asociadas bueno, presiones asociadas a esas velocidades del fluido que está cruzando por acá, y como el fluido ejerce una presión y la presión está asociada a una fuerza, vamos a tener que va a haber una fuerza que está ejerciéndose por abajo del ala del avión, y entonces tenemos un empuje hacia arriba que nos permite el hecho de que los aviones pues se desplacen en el aire, ¿sí? Y eso está asociado al diseño de cómo vamos a hacer la geometría del ala para poder permitir que ese empuje suceda. Entonces, hasta acá llegamos con la teoría de fluidos y voy a, en otro video les voy a pasar entonces los ejercicios.